¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué las clases son como son? Hoy vamos a analizar los planos, el ADN que ha dado forma a la educación durante siglos. Venga, arrancamos este viaje. A ver, si echamos la vista atrás, a nuestros años de cole, seguro que a todos nos viene la misma imagen a la cabeza, ¿verdad? El profe delante, nosotros en filas de pupitres. Pero, ¿de dónde sale todo eso? ¿Por qué así y no de otra manera? Pues como ya podemos imaginar, nada de esto es casual. Es el resultado de una historia larguísima de ideas sobre cómo se debe enseñar. Vale, entonces, el concepto clave aquí es el de modelo pedagógico. ¿Y qué es eso exactamente? Pues mirad, imaginadlo como si fuera la receta maestra de la educación. Es lo que nos dice qué ingredientes usar, o sea, qué enseñar, cómo cocinarlos, es decir, cómo enseñar, y por supuesto, cómo saber si el plato nos ha quedado bueno, que sería cómo medir lo que se ha aprendido. Bueno, pues nuestro viaje empieza por el principio de todo, por el modelo que podríamos decir puso la primera piedra y que, dominó las aulas durante siglos. Y ojo, porque es un sistema que, de muchas formas, todavía hoy sigue resonando en nuestras escuelas. La idea central era súper simple, la verdad. Todo el conocimiento lo tenía el profesor. Era literalmente el sabio en el escenario. Su única misión era soltar toda esa información y que los alumnos la recogieran. La comunicación iba en una sola dirección, de arriba a abajo. Y punto. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos, el estudiante no participaba. Para nada. Era un receptor pasivo, una especie de vasija vacía que había que llenar. ¿Y cómo se llenaba? Pues a base de repetir y memorizar. Todo giraba en torno a la disciplina y a la autoridad total del profesor. Y claro, ¿quiénes fueron los arquitectos de esta estructura tan rígida? Pues hablamos de figuras como San Ignacio de Loyola, con su famoso plan de estudios para los jesuitas, el Ratio Studiorum, y también de Comenio, que tenía la idea de crear un método universal para enseñarlo todo a todo el mundo. Ellos pusieron los cimientos. Pero claro, un sistema así de estricto no iba a durar eternamente sin que nadie dijera nada. No tardaron en aparecer voces críticas que empezaron a preguntarse: «Oye, ¿de verdad la mente de un niño es una pizarra en blanco que solo hay que rellenar?» Y esa rebelión, esa nueva forma de pensar, fue cogiendo forma con el tiempo. Como vemos aquí, a partir del siglo XIX, empiezan a surgir ideas nuevas, como el modelo romántico, que le plantaron cara directamente al modelo tradicional que lo dominaba todo. La primera gran ruptura, el primer hasta aquí hemos llegado, fue el modelo romántico. Su filosofía era, justo la contraria. Decía que el niño no es un recipiente vacío. ¿Qué va? Es más bien como una planta que tiene que crecer a su aire, con libertad. Que el aprendizaje de verdad sale de la curiosidad, de la espontaneidad, no de que te lo impongan desde fuera. Es que el contraste es brutal. Pasamos del control absoluto del profesor a la libertad del estudiante. De un conocimiento que se te mete por la fuerza, por así decirlo, a uno que se descubre de forma natural. Vamos, un cambio de 180 grados. Pero bueno, mientras los románticos miraban hacia el interior del niño, apareció otra corriente que iba por un camino totalmente distinto, mucho más científico: el conductismo. Para los conductistas, la mente era una caja negra, no importaba lo que pasara dentro, lo único que se podía medir, y por tanto lo único que importaba, era el comportamiento que se podía ver, la respuesta a un estímulo. Y la mecánica era de lo más simple. El aprendizaje se podía programar. Se daba un estímulo, se esperaba la respuesta correcta y, si se daba, se reforzaba con un premio. Listo. El profesor en este caso no era un sabio, era más bien un ingeniero de la conducta. Su trabajo era diseñar este sistema de estímulos y refuerzos. Y detrás de estas dos grandes rebeliones, claro, hay nombres con mayúsculas. Por el lado romántico tenemos al gran Jean-Jacques Rousseau y por el otro, en el conductismo, pues a gente como Pavlov y sus famosos perros o a Skinner y sus cajas, que aplicaron el método científico directamente al aprendizaje. Pero atención, porque la verdadera revolución, la que de verdad ha definido la educación moderna, todavía estaba por llegar. Una que ya no se fijaba ni en el profesor ni en el comportamiento, sino en lo que pasa dentro de la cabeza del que aprende. Y esta cita lo clava, lo resume a la perfección. Aprender no es algo pasivo, no es recibir información y ya está, es un proceso activo. Es hacer cosas, es conectar lo que se está aprendiendo ahora con lo que ya se sabía de antes, es en definitiva construir el propio conocimiento. El primer gran paso en esta nueva dirección fue el modelo desarrollista. Y su lema, aprender haciendo, es que no puede ser más claro. La idea es que la educación tiene que centrarse en desarrollar habilidades, en que la gente piense por sí misma, y todo eso a través de la experiencia, de mancharse las manos.
Y aquí tenemos a gente importantísima, como Jean Piaget, que nos enseñó cómo se desarrolla la mente de los niños por etapas, o María Montessori, que diseñó aulas enteras para que los críos aprendieran por sí mismos. Ellos convirtieron las clases en una especie de laboratorio activo, donde el protagonista, por fin, era el estudiante. Y bueno, este modelo desarrollista fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy llamamos constructivismo. La idea aquí se vuelve todavía más potente. El conocimiento no se puede transmitir tal cual, no es un paquete que se entrega. Cada persona tiene que construir su propia versión, su propia comprensión del mundo. Y es aquí donde vemos el cambio de papeles definitivo. El profesor deja de ser el sabio en el escenario para convertirse en el guía que acompaña. Su trabajo ya no es dar la charla, sino facilitar las cosas, poner retos interesantes y ayudar al estudiante a que construya sus propios mapas mentales. Vale, muy bien, construimos nuestro propio conocimiento. ¿Pero es suficiente con eso? ¿Basta con aprender para uno mismo? Pues los modelos más nuevos dicen que no. Dicen que el aprendizaje tiene que ir más allá, tiene que tener un propósito, tiene que conectar con la sociedad. Y ese, precisamente, es el corazón del modelo social cognitivo. La educación ya no es solo para crecer como persona, sino para formar ciudadanos que puedan entender el mundo que les rodea y, lo más importante, que sean capaces de transformarlo, de resolver los problemas reales que tenemos. Este enfoque, que tiene a pensadores como Paulo Freire como uno de sus grandes referentes, lo que busca es un diálogo de igual a igual entre profesor y alumno. El aprendizaje arranca de lo que de verdad le interesa a los estudiantes y el objetivo final es darles las herramientas para que ellos mismos puedan mejorar sus comunidades. Se trata de empoderar. O sea que, resumiendo todo este viaje, hemos pasado de un modelo donde el profe simplemente soltaba información a otro que se centraba en la libertad del niño. De ahí saltamos a la ciencia de la conducta, con estímulos y respuestas. Luego pusimos al estudiante a construir su propio conocimiento y finalmente hemos llegado a la idea de que todo eso tiene que servir para algo en el mundo real, para mejorar la sociedad. La verdad, un viaje alucinante. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta sobre la mesa que es fascinante. Después de todo este recorrido, ¿qué es lo siguiente? ¿Estamos a las puertas de un modelo totalmente nuevo, quizá impulsado por la inteligencia artificial o por lo que sabemos del cerebro gracias a la neurociencia? Una cosa está clara, la historia de cómo enseñamos todavía tiene muchos capítulos por escribir.